En su presencia Él nos da gozo. Amén. Dígale a su hermano: bienvenido, y declaro bendición sobre tu vida. Amén. Se pueden sentar, hijos. El poder sobrenatural de las primicias. Hijos, si el pueblo de Dios identificara esta bendición tan grande y tan inmensa que Él nos dio, es algo tremendo, hijos. Si queremos nosotros tener éxito en esta tierra, solamente hay un solo camino, y me refiero a éxito tanto material como espiritual, y solamente es obedecer su palabra de Dios. Ahí está la clave de todo, del ser acá en la tierra. Amén. Yo quiero que vayamos a dos palabras antes de entrar en el tema que nos trae hoy el Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 15. De aquí, o de este pasaje bíblico, se desprende todo lo que el Padre nos quiere enseñar hoy. Amén. Mire lo que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy la gente está amando sin obedecer la palabra de Dios. Y lo que tú y yo estamos recibiendo es que conozcamos, que aprendamos y que nos sometamos a la palabra de Dios. Realmente, cuando le demostramos a nuestro Padre Celestial que lo amamos, cuando obedecemos su palabra. Y hoy muchos no están obedeciendo la palabra. Entonces solamente lo amamos es de palabra, mas no de hecho. Y no, tenemos que obedecer si realmente lo amamos. Amén. Hay algo. Ustedes pueden decir: pastor, pero yo traigo los diezmos, pero no me congrego. Pastor, yo traigo hoy las primicias para que me vaya bien en la economía, pero no me levanto a orar, ni tengo intimidad. Estamos perdiendo el tiempo ahí, porque vamos a proyectar a Santiago 2:10. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea, esto es un conjunto de leyes, de normas, de estatutos, para que podamos ver la bendición de Dios, no solamente un solo punto. Y eso es lo que hace mucha gente. Pastor, yo nomás voy a la iglesia, pero no diezmo, no oro, no intercedo, ando en desobediencia, diciendo mentiras, chismoseando, en yugo desigual, en muchas cosas. No, acá nos dice: si fallamos en un solo mandato, somos culpables de todo. Y para eso estamos viniendo a la iglesia. ¿Para qué? Para instruirnos en la palabra de Dios, para que cada vez más nosotros entremos en obediencia y en la perfección de la palabra de Dios. Amén. Porque lo que más quiere Satanás es que tú y yo no obedezcamos la palabra de Dios. Escucha, lo que más quiere Satanás es que tú y yo desobedezcamos. Pero cuando entramos en obediencia, ahí es donde Satanás no nos puede ni tocar ni un solo pelo. Pero necesitamos obedecer en el conjunto de las normas y las leyes y los mandatos que Dios nos ha dado a nosotros y nos lo ha dejado escrito. Amén. Hijos, hay unas fiestas que son no las fiestas humanas, sino las fiestas de Dios. ¿Por qué se catalogan las fiestas de Dios? Porque son las fiestas que están escritas en la Biblia, que es para honrarlo a Él, no para honrar una nación ni a honrar a un hombre. ¿Cuáles son las fiestas? Si se las recuerdo, son 7: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de las primicias, que son las que estamos celebrando hoy, la fiesta de Pentecostés, las fiestas de las trompetas, las fiestas de la expiación o la del perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas que son de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, hijos, las primicias, como les acabo de decir, es una de las 7 fiestas que Dios nos da una orden para que la celebremos junto a Él. Amén. Hoy vamos a ver mucha Biblia, que eso es lo que necesitamos, porque esto es uno de los puntos
que el diablo ha utilizado mucho en las redes sociales para que los cristianos, los hijos de Dios, entren en desobediencia. Muchos dicen que eso es del Antiguo Testamento, que ahora en el Nuevo Pacto eso ya no existe. Eso es una mentira del diablo y se los voy a demostrar bíblicamente. Aparte de que yo te digo, esa gente que dice que solamente es del Antiguo Testamento, porque siguen arrebatando las promesas del Antiguo Testamento sabiendo que dicen que es un nuevo pacto. No, es que la Biblia se dejó escrita desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es para obedecerla completa. Amén, ¿estamos claros ahí? Entonces, mira lo que dice en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Nos dice: honra a Jehová con tus bienes. Escucha, bienes. Estamos hablando de cosas físicas. No estamos hablando ahí de cosas espirituales. Hónralo con tus bienes y con las primicias de ¿qué? Todos, no de algunos, de todos sus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Hoy de pronto no estamos como en la antigüedad, que en la antigüedad la gente trabajaba el campo, las frutas. Pero si yo tengo acá una actividad, otra actividad, es de todas las tres actividades o de todos los frutos que yo reciba. ¿Vamos bien hasta ahí? Es de todo, no del 80 ni el 90% de las actividades de que yo hago. Y mire lo que dice el versículo 10. Dice primero, honra. Y en el versículo 10 dice, acuerde que todas las bendiciones de Dios se acondicionan. Primero decía en el versículo 9, honra a Jehová con todos tus bienes. Y acá en el versículo 10 dice, y serán. O sea que cuando tú y yo entramos en obediencia, ¿sí? Él nos va a bendecir. Siempre está condicionada una bendición. ¿Y qué es lo que vamos a recibir tú y yo cuando honramos a Jehová? Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Pastor, ¿cómo así que son los graneros? Tu familia, tu trabajo, tu salud, tus hijos, todo. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir eso? Sobreabundancia. Pero ojo, yo hoy te digo, no te enfoques solamente en la primicia. No, vamos a mirar, enfoquémonos en el todo. Porque si tú hoy estás fallando, acuérdate lo que acabamos de aprender en Santiago 2:10. Si vayamos en uno, todo va a estar afectado. Amén. Entonces, Dios nos está dando acá, en estos dos versículos, la clave para que tú y yo seamos prósperos en todas las áreas. Pero vuelvo y digo, en una obedeciendo este punto, más lo otro que estamos haciendo. Amén, claro, hasta ahí. Y te lo complemento seguidita con otro versículo donde nos está diciendo acá el Padre, la clave es que seamos, lo que anhela en su corazón es que seamos sobreabundantes. Las primicias fue una de las primeras relaciones que Dios tuvo con el ser humano acá en la tierra. Escucha, hay muchos blasfemos en las redes donde dicen que eso es una manipulación del hombre. No, te lo voy a demostrar bíblicamente, donde esto viene mucho antes. Escucha, viene mucho antes de los mandamientos y mucho antes de que existieran los sacerdotes de Dios. Viene desde el inicio de la humanidad. Amén. Entonces, donde nos dice que el hombre con la producción de su tierra ofrendaba, le entregaba, le daba la primicia al Padre. ¿De qué? Del fruto del trabajo de su tierra. Y fue desde mucho antes. Las primicias nos van a demostrar la fe que tenemos en Dios. Es un símbolo de dependencia a Dios. ¿Qué hacían estos grandes hombres de Dios al comienzo de la humanidad? Le entregaban lo mejor a Dios. ¿Y qué le estaban diciendo a Él? Te honramos, te exaltamos, te bendecimos. Dependemos es totalmente de ti. La provisión viene solamente de ti. Porque ¿qué es lo que Él quiere? Que tú y yo le demos lo mejor a Él. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Enfocándonos en esta parte de las primicias,
es decirle al rey que todo le pertenece a él. Escucha, todo. Mire lo que nos dice. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos a mirarlo. Mira, vamos a Mateo 23, 37, 38. Mateo 22, 37, 38. Nos dice, Jesús hoy nos dice, Mateo 22, 37, 38. Mateo 22 dice, Jesús hoy te dice, amarás al Señor tu Dios. Escucha, es tuyo, es mío, no es del vecino, es tu Dios. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, que el objetivo primordial que Él nos trajo a esta tierra es para que lo adoremos, es para que lo exaltemos, es para que lo engrandezcamos. Y hoy muchos de los cristianos tienen a Dios en un segundo, tercero, cuarto o hasta en ningún rango. No, necesitamos colocarlo a Él como lo primero en nuestra vida. Y mire lo que dice el versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el más importante de todos. Amarás a tu Dios con todo tu ser, y así como yo lo estoy declarando, lo tengo que manifestar. Pastor, ¿y cómo lo manifiesto? La palabra nos está enseñando una forma de cómo se manifiesta el amor hacia nuestro Padre. Amén. Entonces las primicias demuestran que Dios es lo primero que hay en nuestro corazón cuando realmente lo amamos. Acuérdense lo que les compartí ahora. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque en la primicia, detrás de una primicia que hay esfuerzo, cansancio, a veces hay hasta humillaciones del hombre ante esas, digamos, ante ese recurso. Estamos en una generación, pastor, entonces yo puedo traer hoy vacas, marranos, cerdos y burros. Nos encartamos con eso. Sí, porque ya es una generación diferente. Ahora, ¿qué hace con las primicias? Es con lo que más nos toca sudar, con el trabajo. Con el trabajo, porque detrás de un trabajo hay horarios y horarios largos. Les vuelvo y les digo, humillaciones, hay cansancio, hay sacrificio, de todo. Y hay muchos pastores que son manipuladores y muchos que hablan sobre las primicias, que dicen es que los pastores no hacen nada. Te reto a ti, que te gusta hablar tanto, desciende la presencia del Espíritu Santo a ver si eres capaz. El pastorado no es para todo el mundo. Amén. Tú que te crees tan chismoso y tan blasfemo y tan juzgador, desciende la presencia de Cristo si eres capaz, si eres tan ungido. Amén. Entonces, escucha, hijos, eso es lo que yo te digo a ti. Démosle el primer paso al Rey, lo mejor al Rey. Y esto es una forma de adorarlo, de glorificarlo y de honrarlo. Vemos que en el comienzo de la humanidad no existía todavía la ley. Cuando estaba Adán y Eva no existía la ley. Cuando estaba Caín y Abel todavía la ley no estaba. La ley vino a darse con Moisés. ¿Y qué pasó desde el inicio? Que aún sin la ley y sin sacerdotes, como les dije ahora, ya había un principio divino que el Padre había puesto en los corazones del ser humano, que era entregarle la primicia en honra y en gloria hacia Él. Entonces mire que esto viene mucho antes de la ley de Dios. Amén. Se los recuerdo en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mira lo que nos dice. Conoció Adán a su mujer Eva. Cuando dice conoció, es que tuvo relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Listo. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. O sea,
dos actividades totalmente diferentes. Listo, muy diferentes. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y hay muchos cristianos en esta generación que traen una ofrenda. Pero ¿qué tipo de ofrenda es? Por cumplir, por un negocio, por buscar un beneficio económico propio. ¿O realmente te estás acercando a darle una ofrenda con todo, como leíamos ahorita, el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Realmente acá Caín estaba trayéndole una ofrenda a Dios, realmente con todo su ser, con todo el amor y obediencia y sometimiento. No. Por eso dice la palabra clara: trajo un fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Yo puedo comprar algo y ya, y traerla por cumplir. Quede bien ante el ojo del hombre, pero delante de Dios quede bien. Vamos al 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, porque era un pastor, de lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor. Escucha, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que más le costó a Abel cuidar a esas ovejas, alimentarlas, ponerlas bonitas, ponerlas en cuidado intensivo, fue lo que se desprendió él para dársela a Jehová. Por eso hoy hay muchos cristianos que solamente cuando vienen y traen un diezmo, una ofrenda, traen las migajas, lo que les sobra. Y eso no es así, por eso no hay bendición. Míralo, la diferencia entre Caín y Abel. Los dos llevaron una misma ofrenda, diferente producto, pero uno estaba por cumplir, el otro estaba por adorar y por amar al creador del universo. Cuando tú vienes por negocio o vienes realmente por obedecer y por amor a nuestro Rey. Miren la gran diferencia que hay. Hay gente que viene a la iglesia solamente por un cumplir, para que lo vean. Hay otros que vienen a postrarse, a humillarse delante del Padre. Porque hoy muchos cristianos, como entran, salen o salen más endemoniados que antes, porque tienen un corazón de piedra, porque no vienen. A mí hace X días me decía alguien: es que yo no siento. Pero ¿cómo no vas a sentir si tú no le entregas el corazón? Si sos mirando las paredes, las bombas, mirando que se puso el pastor o no se puso el pastor. No, yo no vengo a la casa de Dios a ver cosas físicas. Yo vengo a la casa de Dios a que Él me restaure, a que Él me levante, a que Él me sacuda y me saque el pecado que tengo dentro de mí. Ese es el verdadero objetivo de nosotros venir a la iglesia. Por eso las primicias eran una señal de honra. Escucha, de honra, no de un cumplido. Era una señal de respeto y una señal de exaltar a Dios. Porque Él sabe, Él conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Miren lo que nos dice en Éxodo 22, 29. Éxodo 22, versículo 29. No demorarás, escucha, no demorarás, porque hay gente que se hace el de la vista gorda. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No demorarás. O sea que hay gente que juega con eso. Ojo, te estoy hablando de una de las bendiciones para que se desate la gloria en ti. Una, no es lo único. Los predicadores de la prosperidad hablan como lo único. Esto es un cumplido por todo. Amén. Porque tú puedes traer una ofrenda gigante acá y sos un chismoso y estás viendo pornografía. Ahí no se va a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces un total de toda la ley de Dios. Entonces dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Por eso nosotros le debemos de consagrar los hijos al Rey, lo primogénito. Amén. Vamos bien hasta ahí. Las primicias es lo primero y es lo mejor que le damos a nuestro Rey, porque es esfuerzo, porque
es un mandato que Él nos está dando y se los estoy demostrando bíblicamente. Mire lo que pasó con Nehemías. Nehemías capítulo 10 y vamos del 35 al 37. Y que cada año, mire lo que está hablando en el Antiguo Testamento, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra. ¿A dónde hay que llevar las primicias? ¿A la casa de beneficencia de los niños pobres, descalzos y mudos y ciegos? ¿O a dónde? A la casa de Jehová. Y dice, y las primicias del fruto de todo árbol. Mire la gente como es de acomodada. Pastor, es que yo no trabajo, que yo no recibo nada, yo no tengo un empleo, pero tus hijos te dan plata. De eso hay que sacar las primicias. Y lo mismo el diezmo. Pero la gente se quiere acomodar. O muchos, porque no les rinde el dinero, porque cogen el dinero, recibió X, pagó todo, las migajas, de ahí sacó el diezmo. Así no es. Que dice la palabra, de todo lo que recibas. Amén. El legalista se va a incomodar, el amarrado, el avaro se va a incomodar. Bueno, sigue así. ¿Cuál es mi función como ministro de reino? Darte la verdad, pero tú eres el que decides. Ya a mí esta sangre no me la van a demandar, porque te estoy hablando bíblicamente. ¿Quieres obedecer? Gloria a Dios. ¿No quieres obedecer? Ponte a cuentas con Él. Amén. Entonces miren, hijos, miren lo que estamos leyendo. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra. Versículo 36 nos dice: asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que ya estaba la ley, ojo. Y que traeríamos, acuérdense que les dije, antes de que existiera la ley, ya había ese decreto de parte del Padre. Pero después de la ley ya dice esto. Entonces dice: asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Amén, claro hasta ahí. Listo, versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestros labores en todas las ciudades. Escucha, es que esto es una orden divina. El diablo, como les he dicho, el diablo en las redes critican este punto. ¿Por qué? Porque el diablo anhela que tú y yo no entremos en obediencia, porque cuando tú y yo no entramos en obediencia, no vamos a estar en la presencia de Cristo. Amén. Entonces, partamos de algo. La primicia de Dios, ¿qué fue? ¿Cuál fue la primicia de Dios para la humanidad? Jesucristo. Él se despojó del primogénito de la resurrección. Se despojó de lo que Él más amaba, de su Hijo, para mandarlo acá a esta tierra, a este mundo pecador, para que tú y yo conociéramos que si nosotros nos alineamos con el Padre, vamos a andar en santidad y en obediencia. Por eso nosotros debemos de seguir es a Jesucristo. Él es el primogénito de nuestro Padre. Amén. Entonces debemos de seguir haciendo lo que el Padre hizo. Así como Él se despojó, dando a lo más sagrado, a lo primogénito de la creación del universo, así nosotros debemos de dar lo más a Él, digamos, esas primicias, que es lo que nos dice su palabra. Amén. Entonces, las primicias no es un negocio. Te digo hoy en el nombre de Jesús, si tú hoy vas a pactar esto: Señor, hoy vengo a traer esta primicia porque necesito 5 millones, no los dé, mejor, guárdelos. Guárdelos hasta que realmente tenga
el convencimiento, la convicción de que esto no es un negocio. Esto es una acción de obediencia, de sometimiento y de reconocimiento a nuestro Padre Celestial. Amén. Dale ese aplauso a nuestro Rey. Entonces, queremos ver nuestras finanzas, nuestra economía bien. Entremos en obediencia en uno de muchos puntos para ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, Él solamente pide algo: que lo honremos. Que lo honremos. Y esta es una fuente de honrar. La gente no quiere honrar a Dios. La gente quiere ver el milagro de Dios sin hacer sacrificios delante de Él. Y esto no funciona así. Mire lo que nos dice Primera de Samuel 2:30. Nos dice la palabra de Dios. Mire lo que nos dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, miren, no lo está diciendo un profeta, no lo está diciendo un hombre, una mujer, lo está diciendo el propio Dios. Dice el Dios de Israel: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Él había decretado eso: te voy a dar bendiciones, te voy a multiplicar. Pero le habla es al obediente. Pero dice: mas ahora ha dicho Jehová. Ay, cambió. ¿Por qué cambió? Porque dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué quiere decir eso? Acá el sacerdote Elí estaba dejando que sus hijos hicieran todo lo inmundo delante del altar de Dios. El sacerdote tenía un decreto, un mandato. Pero al desobedecer, ¿qué dijo Dios? Ya no te voy a bendecir. Yo te bendigo, pero si tú me obedeces. Así funciona lo de las primicias. ¿Sí? Si yo obedezco, pero obedezco no por negocio, sino por amor, por rendición, por reconocimiento, ahí es donde la bendición va a llegar. Por eso dice ahí: el que me honra, yo lo honro. El primer paso somos nosotros. Tenemos que honrarlo. Tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, gloria al Señor. Hijos, cuando tú y yo no le damos esas primicias a Dios, lo estamos despreciando. Lo estamos teniendo en poco. Escucha, lo estamos teniendo en poco. Y ante los ojos de Dios, la persona va a ser desechada. Cuando tú y yo tenemos la convicción, cuando tú y yo tenemos el conocimiento de quién es nuestro Padre, ya no va a haber temor en nuestro corazón, porque Él nos va a revelar: es que yo soy el dueño del oro y la plata. Porque hoy hay tantos cristianos escasos. Pregúntate, ¿estás andando en obediencia? Pastor, estoy trayendo el diezmo y la primicia y otras cosas. ¿Estás andando derechito ante la palabra de Dios? Hay cristianos que tienen doble vida. Acá en la iglesia levantan las manos, afuera levantan las manos al diablo para ver pornografía o para el chisme. Hijos, es hora ya de andar en obediencia en todas las áreas de nuestra vida. El tiempo se acaba. Ya Cristo está que viene. Ya Cristo está que viene. La palabra de Dios dice que cada vez la humanidad se va a volver peor, con mayor maldad. Y los que no prevalezcamos en el evangelio vamos a ser absorbidos por el pecado. Ya es hora de que agrademos a Dios. No agrades tanto al hombre, no agrades tanto al humano. Escucha, no agrades tanto al humano. Sométete a la palabra de Dios. Ya no te unas en yugo desigual con un hombre o con una mujer. Sométete. Pastor, es que no hay nadie en la iglesia y quiero tener un novio y un novia. Clámale entonces a Él, el que abrió el mar rojo, el que hizo descender fuego. Pero estás tan limitado y tan carnalmente que estás solamente mirando a la gente del mundo, a los impíos que no quieren nada con Jesucristo.
Y así dices que quiere que no ves la gloria de Dios. Te digo hoy en el nombre de Jesús, no la vas a seguir viendo por desobediencia. Y puedes traer diezmos, puedes traer primicias, puedes hacer lo que sea, puedes estar adorando inclusive acá en la iglesia, pero si estás en desobediencia, la gloria de Dios no va a reposar en ti. Por eso esto es un conjunto de cosas para poder recibir la gloria de Dios. Amén. El apóstol Pablo tenía clarito el mensaje de las primicias. Para los que dicen, es que eso era del Antiguo Testamento. ¿Antiguo Testamento? Entonces los 10 mandamientos son del Antiguo Testamento, entonces no hay que obedecerlos hoy. Esos son los que viven viviendo en gracia, en esa secta diabólica, donde se tatúan el 666. Pecan, no, es que ya Cristo pagó por mí. La palabra de Dios dice, no dejes que la corona sea arrebatada. O sea que podemos perder la salvación. Amén. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo. Dice en Romanos 11, versículo 16. Nos dice, si las primicias son santas. Ay, ¿por qué el Espíritu de Dios da la claridad? Es porque pueden haber primicias que no son santas, pero da la claridad. Si las primicias, dando la explicación, porque ahí dice, si no tuviera el doble sentido diría las primicias, pero dice, si las primicias son santas, es porque pueden haber primicias que no son santas. O sea, primicias en maldición, en pecado, en de todo. Si las primicias son santas, también, acuérdate, le estoy hablando en el Nuevo Testamento para los legalistas que dicen que eso es del Antiguo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ay, pastor, ¿y qué es la masa restante? Tu trabajo, tu familia, tu economía, tu salud, todo. Si yo traigo ante el altar, viniendo no por negocio, sino por honrarlo, Padre, hoy vengo para ser transformado, hoy quiero morir al pecado. Si yo traigo hoy esas primicias santas, las demás áreas van a ser benditas. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 6:33: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, y lo demás, y lo demás, y lo demás, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces miren acá, esto es algo tremendo acá lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, y si la raíz es santa, escucha, la raíz, también lo son las ramas. Mucha gente quiere ser santo acá arriba, pero la raíz allá en la intimidad están dando en pecado y en lujuria. Hijos, ustedes vienen acá a recibir la gloria de Dios, la instrucción de Dios, no la instrucción del hombre. Cuando tú vengas acá y te sientes en una silla, dale lo mejor al rey. El diablo te va a dormir, el diablo te va a entretener con otras cosas, el diablo te va a mandar WhatsApp utilizando a sus hijos, porque dice la palabra los hijos del diablo. Sí, te van a mandar WhatsApp para que te entretengas. Hasta te van a llamar sabiendo que tú estás en la iglesia, porque el diablo es astuto. Escucha lo que dice. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Yo no puedo ser acá abajo en pecado y acá en santidad, o acá en santidad y acá en pecado. Por eso la palabra de Dios dice, eres caliente o eres frío, al tibio lo vomitaré de mi boca. Aló. Pero dice, si la raíz, ¿y cuál es la raíz? Jesucristo. Jesucristo es el que es nuestra roca. Si yo empiezo a tener temor a la palabra, tengo a Jesucristo como mi todo, como el centro de mi vida, el mismo Espíritu Santo es el que me va a guiar para andar en obediencia ante su palabra. Pero necesito que esas primicias sean santas delante del Rey. Amén. Amén. Mire lo que nos dice Deuteronomio 30. Si queremos ser prosperados en todas las áreas. Pastor, pero a mí me va bien en el trabajo.
pero en tu familia estás destruido. Pastor, es que a mí me va bien en la universidad, pero la relación con tu pareja está llevada. Así no funciona con Cristo. Con Cristo, Jesucristo nos dejó un legado y unas promesas para los que obedecen. Yo he venido a darte vida, pero vida en abundancia. Deuteronomio 30:16. Mire, esto es una orden divina. No es si tú lo quieres. Yo pregunto, ¿de alguno de los que están aquí quieren ver realmente la gloria de Dios? Uy, no más 8. ¿Alguno quiere ver la gloria de Dios? A mí me dicen eso y yo me paro. ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios? Escucha, es un mandato lo que nos dice el Padre, una orden. ¿Por qué obedeces cuando el comandante del ejército te da una orden y tienes que obedecer? ¿Por qué tienes que obedecer cuando el jefe te dice: me tienes que hacer este trabajo antes de las 4 de la tarde o si no te termino el contrato? Y antes de las 4 le cumples. ¿Y por qué le desobedecemos a la palabra de Dios? A tu creador, al que te quiere bendecir, al que te quiere multiplicar, al que no quiere que andes de fracaso en fracaso. ¿Y por qué si lo desobedecemos? Acá hay una orden para los legalistas. Esto es una orden, esto no es una opción. Mire lo que nos dice: porque yo te mando. Te mando. No es si queremos, pero hay tanta rebeldía en nuestros corazones que yo sigo andando en desobediencia, porque es que yo lo hago y me parece a mí y puto. Ay, ay, ay. Prepárate porque van a venir consecuencias a tu vida. Mira que te lo está diciendo el Espíritu de Dios. Él nos da una orden divina. Te mando. No andes en fornicación, no andes en adulterio, no andes en chisme, no te unas en yugo desigual, no seas un ladrón ante los ojos de Dios, no seas un desobediente. El Padre te está diciendo eso hoy. Porque yo te mando hoy que ames. Ay, si me amáis, guardad mis mandamientos. Te ordeno que ames. Pastor, yo amo más a mi pareja. Ay, tu pareja está que te la hace. Maldito, es que mire. Maldito el hombre que confía en el hombre cuando su corazón está lejos de la presencia de Dios. Y así tú te estás entregando a ese hombre o a esa mujer que no quiere nada con Cristo. Mire lo que dice, lo delicado. Eso hay que hacer una prédica. Voy a empezar a pedirle al Padre. Maldito el hombre que confía en el hombre cuando ha quitado la mirada de Dios. Y a veces confiamos más en el otro o en la otra, sabiendo que es un impío delante de los ojos de Dios. No quiere nada con Cristo. Y eso es lo que está pasando acá. Vuelvo y lo leo. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, en obediencia, en sometimiento, en honra, y guarde sus mandamientos. Que es guardar, los voy a poner en práctica, porque una fe sin hechos está muerta, y unos hechos sin fe está muerta. Tú puedes venir todos los días a la iglesia, levantar las manos y andar y ofrendar y dar primicias y dar diezmos, pero si tú no obedeces la palabra de Dios y sigues todavía en desobediencia, en yugo desigual, ¿qué dice? Te va a llegar maldición. Qué miedo uno andar en maldición con el Padre. Por eso cuando llegamos a Cristo nos va a tocar muchas personas. Chao, chao, chao. Porque son servidores de las tinieblas y te quieren destruir. Porque el diablo es estratega. Sí, aunque tú no creas eso, esa es la realidad. Sigamos con el versículo. Que guardes sus mandamientos y estatutos y sus decretos, para que vivas. Escucha, y seas qué. Uy, el diablo ató la lengua de las personas. Y seas qué. Es que al diablo no le interesa que tú conozcas esta verdad. Voy a hacer que no escuche. Para que vivas y seas qué. Ay, ya fueron libres, cayeron ya grifos
Otra vez. Para que vivas y seas ¿qué? Ay, Jesucristo es libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ay, mi Padre. Escucha, para que vivas y seas multiplicado. ¿Cuál es el objetivo de Dios al mandarnos a esta tierra? Que seamos ¿qué? Que seamos ¿qué? Multiplicados en su gloria. Entonces mira lo que dice: para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Porque hoy muchos cristianos están bajo un territorio, bajo un techo, bajo alguna cosa, y hoy están en escasez. ¿Por qué? Se lo recuerdo: porque no estás andando en los caminos, ni estás guardando los mandamientos, no estás guardando los estatutos, ni sus decretos. O sea, andas en desobediencia. El anhelo de nuestro Padre es que tú y yo seamos multiplicados, pero lo que Él más anhela es que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que obedecerla de principio a fin. Amén. Dios cumple sus promesas para los que le obedecen. Pero nosotros cuando vemos la manifestación de la gloria, ¿es por qué? Porque hay sometimiento. Porque yo les he dicho mucho, porque hoy hay gente en muchas iglesias, unos prosperados y otros arruinados. Hagamos el comparativo. ¿Quién está obedeciendo al Padre? A ver. Hay gente que obedece hoy, mañana no obedezco. Hoy obedezco, mañana no obedezco. Eso no funciona así. No funciona así. Amén. Miren lo que nos dice Deuteronomio 26, versículo 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, ahí no está diciendo cuando hayas entrado en la tierra que de Jehová, que te fuiste a buscar el sueño americano en otro país. La bendición llega cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. La bendición no está en aquel país o en aquel país. La maldición te va a acompañar a cualquier país que vayas. La bendición es estar lleno del Espíritu Santo, y Él te va a bendecir aunque Petro dure 20 años en el trono acá en Colombia. Él te va a bendecir, porque no es Petro el que bendice, es Jehová de los ejércitos. Él es tu papá, Él es tu proveedor. Pero escucha, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado el Padre te dijo: vete para allí, ubícate allí, y yo te voy a bendecir allí. Aunque no haya, aunque tus ojos vean que no hay prosperidad, yo te voy a bendecir, porque yo soy el dueño del oro y la plata, porque yo soy el dueño del universo. ¿Aló? Entonces dice, Dios nos da por herencia una tierra, y dice: y tomes posesión de ella y la habites. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios nos da un territorio, nos da es para gobernar, para tener autoridad. Por eso en Apocalipsis dice: somos reyes y sacerdotes del reino de los cielos. Escucha, reyes y sacerdotes. Un rey gobierna, un sacerdote ministra la presencia de Dios. Y tomes posesión de ella y la habites. La solución no es irme de este lugar para otro lugar por mi propia cuenta. Te lo dijo Dios: váyase de una, ni lo piense. Pero ojo, cuando el Padre te diga eso, o mejor dicho, perdón, cuando escuches esa voz, ten el discernimiento de que sea la voz del Espíritu Santo y no la voz del diablo, porque el diablo te va a hablar. El diablo te quiere desacomodar, el diablo te quiere destruir, el diablo te quiere traer pobreza, te quiere traer ruina. Por eso necesitamos tener el discernimiento de espíritus y saber cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de Satanás. Hijos, yo siempre he dicho, si al propio Hijo de Dios, a Jesucristo,
el hombre más santo que ha pasado, el único santo que ha pasado por esta tierra, se le apareció Satanás y lo tentó. No nos va a tentar a nosotros que somos linaje pecaminoso. Y así nos creemos. Pastor, yo soy Santo Tomás. Ay, Padre, ¿ah? Hijos, sométete a la palabra de Dios. Pastor, yo quiero saber en qué estoy andando en desobediencia. Escudriña la palabra y te dice si estás andando en obediencia o si estás en desobediencia. Amén. Versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Es que uno andar con nuestro Padre, imaginen, nos lleva a una tierra donde nos da gobernabilidad, nos da poder, y aparte de eso nos da para dar las primicias. Él mismo. ¿Qué padre hace eso? Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Ustedes, Dios los puso en este lugar. Es aquí donde el Padre escogió que lo viniéramos a honrar con esas primicias. Él te eligió acá. Hay hermanitos que uno escucha, wow, eso es desobediencia. Pastor, hay gente que está en iglesias grandes y de sana doctrina. Sí, no todas las iglesias grandes son de mala doctrina. Hay iglesias, hay pocas pero buenas. Pastor, yo no voy a dar las primicias acá, sino en otra iglesia de allá, porque es que allá son muy pobres. ¿Pobres? Si el Espíritu Santo reina en esa iglesia, allá no hay pobreza. Partamos de eso. ¿Y quién eres tú, hermanito de la caridad, para decir eso? Dios te lo dijo, el Espíritu Santo te lo reveló. Es que a mí no me interesa si la iglesia es muy rica, si es mediana o si es pobre. A mí no me interesa dónde me puso el Padre. Allá donde me puso el Padre es donde yo tengo que ir a obedecer. Aló. Es como si tú estás casado o casada, y te toca ir a mercar. Tú no le mercas a la vecina o al vecino, tú le mercas a tu pareja, a tu hogar. Amén, amén. Entonces es eso, hijos. Necesitamos entrar en obediencia y escuchar la palabra de Dios. Y tú hoy perteneces a este ministerio, y es hora de que honremos a nuestro Padre con nuestras primicias delante de Él.